encuentro de hoy es, primero recapitulamos un poco lo que vimos la vez pasada, revisamos el texto de Jorge Steinmann por si quedan dudas, yo creo que es bastante llevadero, pero por ahí quedaron cosas para pensar. Después de revisar esas ideas, les voy a consultar sobre los diseños curriculares y encuadramos la actividad que van a realizar sobre el diseño curricular de la provincia del Neuquén. Y después, en la segunda parte, trabajaremos sobre esto que nos invitaba a pensar el texto de una buena clase, no solo sobre pensar la clase, que es lo que relacionamos la vez pasada con Steinmann, sino también todos esos componentes que se enunciaban en ese texto y que después dejamos como para visualizar, y dónde entran y por qué entraban de alguna manera en algún lugar, que es lo que vamos a trabajar de la mano del capítulo 3 de Davini, que en realidad ustedes hicieron una aproximación, porque leyeron el capítulo 3, o sea que algo de todo eso vimos, nada más que le vamos a dar un nuevo sentido, ¿sí? Así como que vamos a tener el encuentro de hoy, así que hay como mucha información dando vueltas. Vamos a recapitular entonces. Vamos a poner lo que vimos la vez pasada, de las clases, las decisiones. En realidad, ¿qué hace Steinmann? ¿Pudieron leer el texto de Steinmann? Al menos una parte. Sí. Bien, nada, les voy a preguntar sobre su lectura, porque esto en realidad ya lo trabajamos la vez pasada y yo les hice como un adelanto. Estas tres definiciones estaban en el texto de Steinmann, ¿sí? Con respecto a qué es una clase para distintos autores. Y coincidíamos en que tenía que ver con un espacio-tiempo de las prácticas de enseñanza, ¿sí? Una actividad situada. De hecho, decían, y terminamos coincidiendo, de que para la definición de Camilleri era la más completa de alguna manera en términos más específicos. No es un lapso establecido en el marco de un currículum, un horario escolar, se presentan actividades secuenciadas para orientar a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Hasta ahí todo lo que trabajamos la vez pasada, y le agregábamos la idea de Steinmann, una construcción que se va como realizando, que se va construyendo mejor, realizando a medida que se piensa. O sea, había una relación entre el pensar la clase y la construcción de la misma. Y en definitiva, el ámbito en el cual se concretan estas prácticas de enseñanza. ¿Esto lo pudieron ver en el texto? Cuéntenme ustedes. ¿Qué pudieron leer del texto de Steinmann? Así retomamos, o si hay preguntas, porque toda la primera parte es esto que trabajamos recién, ¿no? Las distintas definiciones sobre clase y por el fundamento de por qué él sostiene, de alguna manera, que pensar la clase, la construcción de la clase es partir de pensarla, básicamente. ¿Esto lo vieron? Sí, ¿no? Puede ser, quizás. Algunos sí, otros no. ¿Lo vieron? Sí. Principio. Un poquito. Sí, profe. Bien. Gilla lo leyó. Joaquín. Pero no todo igual, ¿eh? Quedaron algunas cosas en el tintero. Bueno. Que era muy largo. Era largo, pero no era tan pesado igual. No, era como, te hablaba mucho sobre esto que, de planificar, como que se basaba en eso, en la planificación, o qué pautas tener en cuenta a la hora de llevar una clase. Sí, incluso creo que nos centramos más, digo, para focalizar en la lectura de Steinmann, nos focalizamos más en las decisiones que tomamos antes, ¿no? Cuando nos ponemos en marcha a construir la propuesta, ya estamos pensando en la clase, dice Steinmann. Entonces, en ese pensamiento, decíamos la otra vez que entran a jugar nuestras representaciones, nuestras ideas, nuestros sentidos.
que a veces no los tenemos tan claros, pero que sí se ponen de manifiesto cuando hacemos la propuesta, porque no podemos dejar de pensar lo que pensamos, básicamente. Lo importante es reflexionar sobre ello y fundamentarlo desde un posicionamiento didáctico, pedagógico, por supuesto también ético. Y ahí yo la otra vez me quedó pendiente, yo les había mandado también cuando hicimos el break a establecer la relación entre buena clase y la didáctica desde un posicionamiento ético. Y esto es importante que por ahí lo volvamos a retomar, porque en ese momento me parece que pasó medio rápido. Cuando le ponemos las palabras de bueno o malo, o posiciones, o toma de decisiones en relación a algunos posicionamientos, es porque tomamos postura. Cuando tomamos postura, por supuesto ahí aparece lo que vimos con la didáctica en términos de la disciplina como es y quiere intervenir en una práctica social, debe estar fundamentada, justificada desde una posición ética. Cuando hablamos de posición ética, hablamos de fundamentos racionales de nuestras intervenciones, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que dejar en claro desde dónde, para qué y con qué intenciones hago lo que hago, y en este caso, en relación a la propuesta de enseñanza, por qué, para qué y con qué intenciones hago esta propuesta a la hora de enseñar. Y esto es súper importante. La didáctica sí tiene estas herramientas para fundamentar desde la ética, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando se pone a pensar y a fundamentar en estas intenciones sobre la intención sobre el otro. ¿Qué quiero hacer con ese otro? ¿Qué quiero hacer cuando hago esta propuesta y lo invito a ese otro a llevar adelante su proceso de aprendizaje? ¿Qué quiero? ¿Para qué? ¿Qué contenidos y por qué ese contenido y no otro? ¿Sí? Tengo que ser lo suficientemente ético para dejar en claro mi postura. Y esto es lo que está diciendo básicamente Steinman cuando dice que pensar la clase es tomar decisiones. Tomo las decisiones teniendo en cuenta las macro construcciones personales, que a su vez tienen que ver obviamente con los posicionamientos teóricos e ideológicos. ¿Bien? ¿Esto se entendió? ¿Mazo? ¿O se quedaron todos pensando? Sí. Ah, Sí. ok. Bien, y esto también lo tienen en el texto, como guía estaba planteado. Se atiende a dos tipos de progresión, la progresión del sentido y la progresión del formato. La progresión del sentido, que era la intención, los desafíos cognitivos, y la progresión del formato, que tenía que ver con la propuesta de actividades que se hacían, la secuencia, qué tipo de secuencia hago en esas actividades y qué sigo, y qué recursos didácticos pongo en juego. ¿Bien? Me interesaba en particular que, por eso les mandé a leer el texto, que si había preguntas sobre el texto o había algunas cosas que les quedaban dudas y demás, las aprovecháramos, porque en realidad esto que anticipamos la otra vez es lo que trabajamos, lo retomamos hoy por si había alguna inquietud en base a su lectura. ¿Algo de la lectura les ha quedado como duda o inquietud, o necesitamos como más tiempo para, por ahí para la vez que viene, terminar de revisar? Pero básicamente el texto de Steinman se orienta en relación a estos que trabajamos, no hay mucho más. ¿Estamos bien ahí? Hoy están muy callados, estábamos muy viernes, muy arriba, y después de repente se me callaron todos. ¿Se me complicó? Profe, A ver, pero Nico me dice algo en el chat y yo no estoy mirando, a ver.
Tenemos problemas técnicos hoy, a ver. Bueno, ahí Nico dice que le demos más tiempo para la lectura. Perfecto. Entonces, cuando lo terminen de desmenuzar, ¿sí? Lo revisitamos de alguna manera y háganse preguntas si les quedan. Recién compartíamos un poco de que el texto es más llevadero, digamos, no es entrampado, no se entrampa, digamos. Es claro cuando tiene que explicar lo que dice, pero bueno, por ahí quedan algunas dudas. Bien. Básicamente este texto nos da el pie, como dijo Gigi hace un ratito, que nos contaba un poco esto del programar o de planificar o de componentes que entran a jugarse a la hora de pensar una clase. Y eso es lo que vamos a trabajar con el video que les mandé de Ruth Harf, con el texto de con el texto de María Cristina Davini de las prácticas docentes en acción, ¿sí? Antes de entrar en eso, antes de adentrarnos de lleno en esos componentes, cuéntenme si pudieron buscar, rastrear diseños curriculares de distintas provincias, o de acá, o de allá. Hay dos que no pueden hablar, así que el resto. Nico encontró el de Jujuy. ¿Y cómo qué viste? ¿Hay algo que te haya llamado la atención? Espera que yo te voy leyendo en voz alta. Dividían por materias, dice por ahí. De que los separaban por materias. Por materias decís, no sé, lengua, matemática. ¿Es el de primaria o el de secundaria el que viste? El de primaria. Música, educación física. Porque estas son las que llamamos comúnmente como de disciplinas especiales, le dicen, ¿no? Después veremos si nos gusta el nombre o no nos gusta. ¿Y cómo estaban organizados los contenidos? ¿Los dividían por materias y en el interior de cada materia qué tenían? Del 95. Bien. Y había algo ¿cómo estaban diagramados? ¿Había algunas cosas que te llamaron la atención? ¿Nombres? ¿Palabras o conceptos? ¿Era un listado de contenidos? Le vamos a dar tiempo a que nos escriba y después lo paso en limpio. ¿Alguien más buscó? Voy a escribir en el chat, Nico. Yo encontré uno de Río Negro, no sé bien la fecha, pero también lo dividían por materias y primero lo ponían como los antecedentes históricos, el marco normativo nacional y así, pero es como un libro gigante, tiene como 500 páginas, muy grande. Nunca pensé que iban a ser tan grandes los currículos. Ajá. Sí, vieron que yo les anticipé la otra vez. Los diseños curriculares son documentos extensos porque dicen, como bien dice Tobías, están los antecedentes, los marcos teóricos. No es un listado de contenidos. Había más que un listado de contenidos. ¿Había algo, Toby, que te haya llamado? ¿Llegaste a la parte de los contenidos? ¿Cómo estaban organizados? Porque había antecedentes, marcos teóricos. ¿Qué más había? ¿Pudiste ver? En el índice también te lo va diciendo, ¿viste? Te marca como la estructura de la institución y cómo empezar a dar
cada materia, por así decirlo. ¿Y cómo empiezan? ¿Te dice? Ahí en el índice. ¿Cómo empezaba? ¿Qué te dice? ¿Primero tenés que hacer esto o te lo sugiere? ¿Cómo está redactado eso? No llegué bien a esa parte, pero ponerle Mm, en el capítulo 4 te dice el estudiante de la escuela secundaria de Río Negro, dice caracterización de la adolescencia, adolescentes, jóvenes y escuela, las trayectorias escolares de los estudiantes, referencia bibliográfica. Y así te va enumerando, pero todo, todo, todo. bien, bien. Entonces aparecen también fundamentaciones desde donde piensan al sujeto para el cual está dirigido ese diseño curricular. Ven que no es solo referido a los contenidos y qué contenidos te transmito, sino que en relación a lo que consideramos las características del sujeto adolescente, en este contexto y en esta realidad, con estas características, bueno, entonces te propongo hacer esto con estos contenidos. Entonces, eso hace que el diseño curricular se engorde de alguna manera, ¿sí? Y que nos preocupemos, si bien el campo curricular se ocupa de pensar aquello que se va a transmitir, no es solo pensar el contenido y la lógica disciplinar, sino a quién está dirigida, en qué contexto lo voy a llevar adelante, bajo qué circunstancias. Entonces empiezan a aparecer más variables porque la complejidad de la situación de enseñanza así lo amerita. Esto era lo que yo quería que ustedes vean, que lo vean, porque si palabra complejidad en el vacío, como discursos vacíos, no quiero que se lleven, ay, qué linda la complejidad, ay, sí, la complejidad. Y después cuando vamos al aula, ¿qué hacemos? Simplificamos como si la complejidad no existiera. La complejidad nos atraviesa, ¿sí? Entonces, no es solo el campo curricular ocupándose de la secuencia de contenidos a ser transmitidos, sino es pensar esos contenidos o cuáles contenidos y de qué forma en relación a ese sujeto y qué pienso de ese sujeto y desde dónde me posiciono para entenderlo en la realidad de cada lugar. ¿Sí? Esperen que vamos a leer. Y fíjense que Tobías decía, había antecedentes, porque no desconocemos lo que hubo, sino que lo retomamos y lo pensamos. Hay marcos teóricos, marcos de referencia. Esperen que voy a leer lo de Nico, así no se nos pasa. Chiqui, chiqui, chiqui. El de Nico dice que también vio uno de Neuquén del año 95 y en el cual aparecen muchos nombres y el del gobernador. Eso también va a aparecer porque es un documento público. Exactamente. También separan por estrategias, objetivos y métodos. Empiezan a aparecer palabras que nos van a empezar, de las cuales tenemos que empezar a pensar. Estrategias, objetivos, método, metodologías, ya veremos de qué se trata. Y Joaquín dice que él vio el de primaria, chiqui chiqui, porque lo voy a leer acá. A mí me parecía lo que dividía por materias y después los contenidos a trabajar es más o menos largo, dice. Espera, y Joaquín, ¿de qué provincia lo viste? ¿De acá de Neuquén? Ah, ¿no te diste cuenta de dónde era el diseño curricular? Yo creo Bien, que encontré el mismo que él, pero si no me equivoco es de Neuquén porque tiene 181 páginas y es corto, o sea, es más o menos cortito entre los otros. Habla de primer y segundo año en la escuela primaria, pero ese te da específico de cada materia, lengua, matemáticas, ciencias sociales y así. En cambio, vieron el el de mismo. Río Negro que le digo yo es general, por eso es tan largo. Te habla en cada capítulo de un ciclo distinto, sería. Bien, Profe, sí. yo encontré el de Córdoba. ¿Y Voy a cómo buscar es? el de Córdoba.
¿Y como También qué tenía? era o sea, tiene diferentes, está por educación inicial, primaria, secundaria orientada y todo eso. Ujú. Rural, de educación secundaria, modalidad técnico, profesional, tiene un montón. Son como 13 que aparecen. Y si te metes en cualquiera, cada PDF tiene 180 hojas más o menos. Tal cual. Bien. Y llegaste a la Profe, parte... Sí, sí, Joaquín. el currículum que yo busqué es el de Buenos Aires. Bien. Y bueno, es el de primaria. Y bueno, habla de ciencias sociales, matemática, educación física, todas esas cosas. Y bueno, en cada materia va planteando los objetivos, lo que requieren las materias. Bien. ¿Y se metieron a fijar el de educación física en cada uno de esos diseños o solo vieron así la vista general? Profe, yo encontré uno de educación física acá en la provincia de Neuquén. Bien. Es de, bueno, física primario, nivel primario y educación especial. ¿Será que la gente tonta? La cinta bacalata. ¿En serio? ¿Todo eso? ¿Había más? Tanto. Tanto. Vale con Me mata, mira. El que yo busqué es general, no es específico de educación física. Habla de todo, me parece. Bien. Sí, yo busqué el de educación física, pero te cuenta año por año, o sea, salita de 3, 4 y así. Va por cada año. Bien, está organizado por años. No está, Sí, o sea, por años te Qué dice bueno. qué contenidos hay que trabajar. claro, sí. Bueno, eso es una forma de organizar el diseño curricular. Está dividiendo los contenidos o seleccionando los contenidos y organizándolos según el ciclo escolar, el año que le toca. Y ahí distribuye. Hay otros diseños curriculares que distribuyen según ejes temáticos o según núcleos problemáticos. Por ejemplo, Gilla, que vos viste el de educación física de Neuquén, ¿cómo estaba distribuido? Porque había ejes ahí. Claro, mira, este empieza así. Empieza hablando de la presentación, después los propósitos para el primer ciclo, Bien. después el segundo ciclo y para el tercer ciclo. Están separados. Y después los ejes, y después también... ¡Shh! No llores. Después los contenidos para el primer ciclo, el segundo y el tercero, y sugerencias didácticas, y después hablas de la evaluación de la educación física. Bien, O fíjense. sea, es... Sí. Después, bueno, la bibliografía y el glosario, eso. Bien, Así está organizado. pero así como lo estás describiendo, es una forma de organizar ese diseño. Dijo propósitos por ciclo, ejes temáticos alrededor de los cuales y en función de los cuales se distribuyen los contenidos y se organizan. Después da sugerencias didácticas. Con esos contenidos, cómo trabajar. Y dice sugerencias. No dice Claro. hacer así. Órdenes. Exacto, Claro. ojo. Y esto es importante de lo que yo quería que lean. ¿Vieron cuando trabajábamos esto de aproximarnos a las ideas curriculares? Y que lo que suele suceder es que cuando hablas de currículum es me bajaron el currículum. Nadie nos bajó. Nadie nos baja ni nos sube nada. Lo estamos poniendo en juego, lo construimos, ¿sí? Salgamos de esa lógica porque nos da mayores posibilidades de intervención y de construcción de propuestas desde el lado del docente, ¿no? Como que participamos de esa construcción. Si entendemos que lo curricular regula, encuadra, nos marca la cancha, como decíamos en algún momento, y dentro de ese marco establecido nos podemos empezar a mover. Igual, Sí, profe, sí, muchas veces pasa que no se puede cumplir, ¿no? El currículum, por así decirlo, porque no te dan los tiempos o las clases, no sé, en materias por ahí más teóricas que
práctica. Yo me Ujú. acuerdo en la secundaria había conceptos que te decían, no sé, tenemos que ver 4 temas a lo largo del año y por la jornada y cuestiones llegabas a ver 3 y se te complicaba por ahí para el siguiente año, que el otro año te lo tenían que ajustar todo, que eso lo vas viendo, ¿no? Ahí. Bueno, esto es interesante lo que plantea Toby porque es otra de las variables que van a empezar a jugar y que nosotros tenemos que contemplar muy fuertemente, que tiene que ver con el eje temporal, ¿sí? Y por ahí yo te cambiaría como la manera de pensarlo. ¿Qué significa si llegamos todo o no llegamos a todo? ¿Está bien? ¿Está mal no haber llegado a todo? Porque quizás llegaste a todo pero no lo profundizaste. Quizás llegaste a todo vos transmitiéndolo, pero que los chicos no lo aprendieron en su totalidad, digo. Entonces hay algo ahí que nos empieza a cuestionar o a interrogar, que tiene que ver con, ¿es importante terminar el programa? ¿Es importante transmitir todo ese programa porque así lo establece lo curricular, o me encargo de que eso que quiero transmitir se transmita de la mejor manera? Me parece que ahí es donde empezamos a cambiar lógicas. La lógica escolar es muy fuerte en este sentido. Si no llegaste a dar todo el programa, oh, es un problemón porque los chicos no tienen nada, y se hace como una ensalada que nunca mejor en este contexto de pandemia para darnos cuenta de nuevos sentidos para esas lógicas, porque esas lógicas no nos llevaban a muchas cosas buenas. ¿Por qué? Porque había profes que corrían para terminar el programa y se olvidaban a los chicos detrás. Vos terminaste de dar tu programa, pero eso no significa que los chicos lo hayan trabajado. Y lo importante es que los chicos lo hayan trabajado. Lo importante es que lo aprendan. Es mejor ir despacio, que aprendan bien pocos contenidos, que dar todo y que no aprendan nada. ¿No? Y obvio, pero entonces ahí hay que pensar y reflexionar y volvemos sobre el texto de Steinman. Pensemos los sentidos. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es mi intención real? Mi intención real es que ellos terminen todos esos contenidos que yo me propongo, o que el camino que yo hago con ellos y en relación con esos contenidos puedan ser abordados realmente en forma de calidad, como decían ahí en el chat. Pero bueno, ahí es donde entramos a jugar con lógicas y todo se empieza a complejizar, porque esto que decía Tobías, ahí estaba, es muy cierto y pasa mucho en las escuelas, mucho, ¿sí? Corremos detrás de terminar de dar contenidos que probablemente volvamos a ver al año siguiente. Entonces, ¿por qué corrimos tanto? Entonces, bueno, ahí hay como que repensarse. Pero bien, ¿hay alguno que quiera compartir también algo que haya buscado de los diseños? ¿De los diseños curriculares? No. Sí. La actividad que yo les voy a proponer, sí, Gilla, ¿vos querías decir algo? Sí, no, solamente que no, lo que no encontré fue el año del currículum. No, Mira, no dice el año. de la provincia del Neuquén, que el que yo tengo es del 2008. Si es este de los ejes, estimo que sí, puede que haya algunas modificaciones o rectificatorias sobre ese diseño. Dice Dirección General, Modalidad Educación Física, Neuquén Capital. Y bueno, habla de educación física y nivel primario. Está bien. O sea, nivel primario y especial, dice. Acá pregunta Nico si eso se va haciendo todos los años o cada cierta cantidad de años se renueva.
Los procesos curriculares son largos y son procesos, ¿sí? Así que no es que se renuevan cada año porque no dan los tiempos para que ese proceso se ponga en marcha, incluso lleva bastante tiempo. Y recuerden que la construcción curricular es una construcción cultural, política, ¿sí? Hay posicionamientos políticos, ideológicos detrás, entonces se involucran decisiones que tienen que ver con las políticas educativas. No podemos dejar de ver estas cuestiones. Entonces, es muy sensible la incorporación o sacar o poner algunas cuestiones dentro de la currícula. Entonces, cada año no sucede. Sí, lo sugerido es que se revise si nos quedamos atrás, ¿no? Como que siempre esté abierto y sujeto a posibles debates. Siempre tiene que estar sujeto a debates. Yo les decía que la actividad que van a tener subida a la plataforma en relación con esto va a tener que ver con el diseño curricular de la Escuela Secundaria Neuquina, que es muy novedoso, porque estamos en el 2021 y se sanciona en el 2019, si el año anterior a la pandemia se da la resolución que aprueba el diseño curricular con estas características. Todavía no lo subí porque primero quería hablarlo con ustedes, y hay un Power sobre el cual vamos a trabajar, y el video en el cual la profe que da la clase el año pasado de esta temática, es un conversatorio, yo les decía, que lo explica. Entonces, nada, es un análisis sobre ese diseño de la escuela secundaria para que ustedes lo conozcan, porque es el que se está probando recientemente y quiero que sepan de qué se trata, ¿sí? Nos queda menos de un minuto, entonces les propongo, miren el video de Ruth Harf, aquel que lo vio buenísimo, pero si no, mírenlo, son y 45 en mi reloj, 10 minutitos y nos volvemos a conectar, ¿sí? Y ahí retomamos desde ahí. Nos vemos en un cachitín.